Vamos a iniciar entonces. Para esta sesión nos acompañan los profesores Gabriela Arguedas Ramírez, Alejandro Castaño Bedoya y Camilo Noguera Pardo. La dinámica de la realización de esta sesión es muy sencilla, seguimos la dinámica que se ha estado realizando. Cada uno de los ponentes dispone de 20 minutos para hacer la presentación, para hacer su intervención, y posteriormente damos paso al conversatorio a partir de las preguntas que puedan ser formuladas. Voy a iniciar haciendo una breve presentación de la profesora Gabriela Arguedas Ramírez para que posteriormente ella haga su intervención. La profesora Arguedas es candidata a doctora en estudios de Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Ciencias de Bioética de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Es farmacéutica de la Universidad de Costa Rica. Tiene una amplia experiencia en el campo sanitario. Es profesora asociada de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de esa misma universidad. La profesora participó, ya creo que esta es la segunda vez o la tercera. Es la segunda vez. Tuvimos oportunidad de compartir espacio con la profesora Gabriela en Bogotá el año pasado, en el marco del segundo seminario internacional de bioderecho. Y recuerdo el desafío propuesto por la profesora para hacer práctica el concepto de vida sabrosa que yo he profesado en algunos espacios. Estoy presto a seguir asumiendo el desafío, profesora, entonces no hay problema. Bien, también es especialista en derechos humanos y ha sido consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En 2016 fue profesora visitante en la Universidad de Rice en Estados Unidos. Actualmente trabaja con el doctor Steven Miles del Centro de Bioética de la Universidad de Minnesota en un proyecto que me estaba comentando la profesora, consiste en la traducción del libro Médicos que torturan en búsqueda de la justicia. Esperamos ese libro con prontitud para que sea objeto de conversación también. Profesora, bienvenida. Y este espacio es todo suyo. Muchas gracias por esta cálida bienvenida, Aristides. Y también muchas gracias, por supuesto, a la Red Internacional de Bioderecho, que además de colegas, pues ya se ha convertido en una especie como de familia, de tribu, que comparte sueños, ¿verdad? Y utopías. Yo les voy a hablar en esta mañana sobre un tema que tal vez no forma parte como del abanico de temas clásicos en bioética y en bioderecho, por lo menos hasta donde yo conozco. Es la discusión sobre los fundamentalismos y neointegrismos religiosos y la amenaza que representan para el campo de la bioética y del bioderecho. Entonces, lo primero que quiero decir es por qué traer a un seminario como este, sobre bioderecho y derechos humanos, la discusión sobre este tema que para algunos y en algunos espacios puede ser polémico, puede ser una provocación. La respuesta que ofrezco es la siguiente. La agenda fundamentalista, neointegrista, religiosa, de cualquier denominación religiosa que sea, y para América Latina específicamente, en realidad para todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, me refiero específicamente al fundamentalismo y al neointegrismo de las diversas denominaciones del cristianismo. Esa agenda se opone de un modo directo en algunas ocasiones o a través de subterfugios en la mayoría de las ocasiones a los derechos humanos vinculados a ciertos de los temas que han ocupado históricamente a la bioética y que ahora también ocupan al bioderecho.
sobre todo aquellos que surgen en reconocimiento a demandas sociales impulsadas por movimientos emancipatorios, como por ejemplo el movimiento feminista, el de diversidad sexual, entre otros. Y en la medida que los fundamentalismos, neointegrismos religiosos ganan terreno en la política electoral de los países, en esa medida se limita la posibilidad no solo de ejercer tales derechos, sino incluso de plantear ciertos debates, como voy a explicar más adelante. Y en ocasiones logran ejercer este poder a través de un framing, de una mampara que utiliza el término bioética. Segundo punto, ¿por qué este es un tema que amerite una discusión en profundidad en este momento? La respuesta que ofrezco es la siguiente: porque los fundamentalismos, neointegrismos religiosos vienen creciendo y afianzándose desde hace varias décadas, no solo en Oriente Medio, sino y muy especialmente para nuestros intereses regionales, en Estados Unidos, en América Latina, también en el continente africano, en algunos países sudasiáticos, y ya comenzamos a ver expresiones similares en Rusia, en España, en Turquía, con importantes consecuencias para el trabajo que se realiza tanto en el campo de las biociencias como en el campo de la bioética y también en el campo del bioderecho. Y la tendencia continúa siendo de crecimiento en la medida en que se afianza el modelo de globalización cultural y económica neoliberal. Y como correlato, como consecuencia o una de las consecuencias adversas de este movimiento de globalización, pues ha sido en efecto la exacerbación de los fundamentalismos y neointegrismos religiosos. Un tercer punto, podrían preguntarse, ¿no es esta la misma discusión que desde sus orígenes se ha dado en la bioética acerca de las distinciones, límites y posibilidades de una bioética laica versus una bioética confesional? Afirmo que no es la misma discusión, no se subsume a esta. Sin embargo, por supuesto que están relacionadas. Tanto el derecho como la filosofía moral a lo largo de su desarrollo histórico han estado íntimamente relacionadas con el campo de lo religioso y lo teológico. Sin embargo, el análisis de los fundamentalismos religiosos y de los neointegrismos religiosos supera la pregunta acerca de la legitimidad de la participación de los argumentos o lenguajes morales basados en una cosmovisión o relato de creencias religiosas. El problema de los fundamentalismos religiosos es un problema político. Y ese es el punto medular al que hoy quiero llegar con esta intervención. Pensar acerca del modo en que los movimientos fundamentalistas y neointegristas permean y modelan las condiciones de posibilidad para el ejercicio del pensamiento crítico, que es pilar estructural tanto de la bioética como del bioderecho, es una tarea urgente. El confortable y protegido espacio que ciertas universidades, no todas, que ciertas universidades nos ofrecen, uno, no necesariamente va a durar por siempre, porque también se encuentra amenazado por otras diversas situaciones económico-políticas, y dos, tiene un alcance limitado si pretendemos que nuestras tareas, tanto en la bioética como en el bioderecho, tengan un impacto más allá del mero deleite intelectual. Antes de continuar, quiero presentarles algunas definiciones y ofrecer un contexto del análisis. Entre tantos problemas y temáticas de interés que conforman el campo de acción de la bioética y del bioderecho, la decisión de dedicar mi atención a lo que está sucediendo con respecto a los fundamentalismos y neointegrismos religiosos tiene que ver con posicionar mi mirada en el contexto latinoamericano, pero todavía más específicamente en el centroamericano. Yo soy costarricense y si bien la dinámica sociopolítica en Costa Rica en algunos aspectos es distinta al resto de Centroamérica, ya estamos viviendo más o menos las mismas situaciones. Centroamérica es una zona tomada por los fundamentalismos y neointegrismos religiosos y eso está generando impactos realmente graves y violentos. ¿Qué son entonces los fundamentalismos y neointegrismos religiosos? Siguiendo la posición de Fortunato Malimachi, que a su vez es lector de la propuesta conceptual de Jean Baudereau, tomo esta cita para definir
¿Qué entiendo por laicidad y secularidad? Que es un paso previo para llegar a la definición de los fundamentalismos y neointegrismos. La secularidad, dice Malimachi, es el largo proceso de recomposición cultural de las creencias religiosas de nuestras sociedades capitalistas, acompañado de una declinación del poder de las instituciones cristianas y del surgimiento de dominios autónomos de la vida social. Esa es la secularidad. La laicidad es la relación histórica y legal entre cada Estado-nación en su relación con la sociedad política, civil y religiosa. Entonces vean que en algunas ocasiones en bioética se habla de laicidad cuando en realidad querríamos estar hablando de secularidad, porque pueden haber instituciones oficialmente laicas pero que no han pasado por un proceso de secularización. Luego acudo a dos importantes sociólogos de la religión italianos, Enzo Pace y Renzo Guolo, que hacen la distinción entre fundamentalismos religiosos y neointegrismos. Y tomo esta cita de uno de sus libros del 2006 para definir el neointegrismo, que es particularmente católico. Es un proyecto, el neointegrismo católico, un proyecto de refundación de la sociedad sobre las bases católicas. Nacen organizaciones sindicales, asociaciones, partidos políticos que, inspirándose en las razones enunciadas en la doctrina social católica, se esforzarán hasta nuestros días en rediseñar las paredes del edificio social sobre cimientos católicos. En este sentido, el integrismo se postula como una mediación cultural y política entre la revelación religiosa y sus eventuales aplicaciones históricas y sociales, garantizada por la autoridad carismática del Papa. Es importante entender por qué se llama neointegrismo y no integrismo. El integrismo católico, históricamente caracterizado, ocurre en España y en Francia a finales del siglo XIX y llega más o menos hasta inicios del siglo XX. Y fundamentalmente es un movimiento de reacción contra toda fuerza modernizadora, contra toda transformación que atiende, digamos, la herencia del pensamiento ilustrado. Y en esto siguen al Papa Pío IX, que emitió una declaración conocida como los errores de la modernidad. Si ustedes leen ese documento, que es de finales del siglo XIX, van a ver la vigencia que tiene en la voz de los grupos ultraconservadores y neointegristas religiosos de nuestro tiempo, un siglo después. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? La expansión de los diversos tipos de fundamentalismo e integrismo religioso. Fundamentalismo religioso estaríamos entendiéndolo más como este fenómeno que viene de ciertas denominaciones del pentecostalismo y que es vinculado sobre todo con el exitoso modelo de fundamentalista evangélico estadounidense del Bible Belt de Estados Unidos, de las mega iglesias que promueven el evangelio de la prosperidad. Y ahí se distinguen de las iglesias protestantes históricas como las iglesias luteranas. ¿Cuál es la relación entonces en América Latina? La expansión de los diversos tipos de fundamentalismo e integrismo religioso de los que estamos siendo testigos en el siglo XXI constituye una alarmante muestra del resquebrajamiento del espacio secular y cívico de encuentro ciudadano en una república democrática, espacio fundamental para poder tener un debate argumentado y razonado sobre muchos de los temas de los que nosotros nos ocupamos. Teniendo en cuenta que ningún proceso de secularización implica la erradicación absoluta de los discursos religiosos en el espacio público, sino la construcción de un lenguaje común que en bioética y bioderecho hemos adoptado a través, por ejemplo, de la doctrina de los derechos humanos, no consideramos en sí problemática la participación de voces religiosas dentro de los debates nacionales e internacionales acerca de la amplia gama de problemáticas comunes que aquejan a las sociedades contemporáneas. Lo que sí es polémico es el retroceso que implica el que amplios sectores de la sociedad asuman como verdades incontestables sus convicciones morales religiosas y exijan que sean integradas de una u otra forma al ordenamiento jurídico de los países, cosa que ya está sucediendo en muchos de nuestros países. Pongo como ejemplo Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, pero también podemos encontrar ejemplos en Colombia, en Chile, en Argentina. Tal vez el único país que se salva es Uruguay, que tiene una cultura de secularización importante. Por ahí me hacen una señal de éxito, ¿verdad? Bueno, todos queremos ser como Uruguay. Los grupos fundamentalistas religiosos se están organizando actualmente en torno a partidos políticos. El primer país en América Latina que logró, tristemente, con éxito, pasar de las iglesias fundamentalistas al Congreso de la República fue Brasil. Y vean que la movilización política de los fundamentalismos religiosos en Brasil fue determinante, por ejemplo, para dar lo que yo denomino, y esto es discutible, el golpe técnico contra Dilma en Brasil hace poco tiempo. Entonces, lo que está sucediendo es que están desarrollando estrategias para encauzar la militancia religiosa hacia la militancia electoral con un impacto muy efectivo, pero preocupante y contradictorio con derechos humanos en el diseño de la norma jurídica. Aunque esta no es la primera ni la única estrategia política utilizada por líderes religiosos para acceder al poder político, sí es la común en el siglo XXI y responde además a los compromisos y decisiones que toman estos grupos articulados en redes transnacionales, como por ejemplo el grupo parlamentario Provida, del que participan congresistas de toda América Latina y Estados Unidos. La alianza entre las organizaciones pentecostales de tono más conservador fundamentalista y sectores de la política económica de derechas, junto con autoridades de la jerarquía católica en toda la región, han permitido una suma de fuerzas tremendamente exitosa que ha impactado procesos electorales en las últimas 2 décadas, como pasó, por ejemplo, con la elección de la expresidenta Laura Chinchilla en Costa Rica. Ella fue electa con una alianza entre fundamentalistas evangélicos, neointegristas católicos y la empresa privada. Pasó con Jimmy Morales en Guatemala, que está siendo investigado por corrupción. Pasó con Juan Orlando Hernández en Honduras. Y también ha pasado de otra forma en otros países. No podemos obviar, por ejemplo, y aquí hay colegas de Colombia que me pueden ampliar si estoy teniendo una lectura errónea, en el referéndum por la paz y la forma en que se organizó en torno a ese referéndum una serie de discursos ultraconservadores, casi de corte neointegrista, que impactaron el resultado final de ese referéndum, utilizando argumentos sobre temas que tienen que ver justamente con materia de la bioética. Los riesgos para el campo de la bioética y el bioderecho. Comprender con claridad este panorama sociopolítico resulta indispensable para sopesar la importancia de analizar el alcance y complejidad del poder que han venido acumulando los sectores fundamentalistas religiosos y el modo en que defienden y hacen avanzar su agenda política. Básicamente, nos enfrentamos en ocasiones a una fractura de la posibilidad de un diálogo razonado y argumentado. Y eso nos deja en algunas ocasiones sin herramientas para poder actuar. Los temas que la opinión pública en estos países percibe como más controversiales son usualmente objeto de estudio de la bioética, por ejemplo, aborto, eutanasia, reproducción asistida, manipulación genética, sexualidad, entre otros. Entonces, los riesgos los puedo categorizar, o los he categorizado en dos niveles. Uno, la forma en que estos grupos de presión permean la construcción de la opinión pública y influyen en el encuadre mediático que realizan periodistas y líderes de opinión. Si buscamos la construcción de consensos a través del diálogo argumentado, el debate en la opinión pública es un espacio fundamental en el que tenemos que intervenir. Sin embargo, los límites de esa construcción de opinión pública los está determinando los sectores fundamentalistas religiosos. Y en ocasiones con uso de falacias, ¿verdad? Clarísimas, o más aún de falsedades, ¿verdad? Como ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica. Ahorita les doy detalles si me da tiempo. Y hay otro nivel de amenaza que ya no es el espacio de la construcción de la opinión pública, sino el espacio, y en esto veo que hay resonancia con algunas de las exposiciones de la mesa anterior y del día de ayer. Perfecto. El debate parlamentario y la construcción de la norma jurídica. Si los partidos
políticos de corte fundamentalista o integrista religioso están siendo tan exitosos en conseguir sillas en los congresos o senados, por supuesto que están también delimitando la forma en que se debaten los problemas que nos ocupan y la forma en que se construye la norma jurídica. Dos ejemplos fundamentales. El caso de Costa Rica con fecundación in vitro, que tuvo que ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a pesar de tener una sentencia emitida por la Corte Interamericana, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Sala Constitucional, volvieron a emitir argumentos para desobedecer, desacatar una resolución vinculante. Y esto fue a través de líderes dentro del Poder Judicial y dentro de la Asamblea Legislativa que están comprometidos con la agenda fundamentalista religiosa. Y finalizo con esto. Tenemos otro escenario, digamos que se termina de concretar claramente, con esto cierro, luego de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Estamos en la era de los alt facts, ¿verdad? Que no son hechos alternativos, sino que son mentiras, pero que circulan como si fueran verdades. Otros le han llamado la era de la postverdad, pero en realidad yo le llamo la agudización de la guerra cultural. En este contexto tenemos el enorme reto de buscar cómo construir nuestros argumentos para que puedan llegar a un público amplio en un escenario profundamente adverso, porque además es un escenario en donde la enorme cantidad de población en nuestros países ni siquiera está terminando la educación secundaria. Y precisamente es por eso que son terreno fértil para la circulación de alt facts o falacias o falsedades. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este reto? Yo no tengo una respuesta definitiva, pero sí por lo menos quiero plantear la necesidad de que en nuestros espacios de trabajo le demos tiempo al análisis de esta problemática, porque si no, nuestro campo de acción corre peligro de extinción. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Procedo a hacer la presentación del profesor Alejandro Castaño Bedoya. Posteriormente conversaremos a propósito de lo que Gabriela nos ha propuesto. El profesor Castaño es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y doctor canónico en filosofía por la misma universidad. Es magíster en Derecho por la Universidad del País Vasco de España y abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Es director del énfasis en Derecho del doctorado en Derecho de la Universidad San Buenaventura de Colombia y miembro de la Academia Nacional de Medicina del Instituto Colombiano de Bioética, autor de varios libros, además docente de doctorado en la Universidad de Mendoza, en Argentina. Profesor, bienvenido. Ahí sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, pues reiterar la gratitud a las directivas y a los miembros de esta alta casa de estudios de mucho prestigio, sobra decirlo, a los directivos y miembros del Centro de Investigaciones, a la doctora Ingrid, al doctor Eric Valdés y al doctor Camilo Noguera, que también coadyuvó, digamos, en esta posibilidad que es muy valiosa y muy importante. El tema mío tiene que ver con la introducción de algunas categorías en el debate en la discrecionalidad judicial que provienen del bioderecho. Lo primero que podemos constatar en la revisión de la literatura, en la historia del pensamiento jurídico, es que sufrimos lo que llama el profesor Gregorio Robles Morchón, español, una especie de dispersión epistemológica. Pareciera ser como uno de los signos de la época que frente a cualquier discusión hay cierto nivel de perplejidad. Ya desde el punto de vista teórico, uno puede rastrear algunos antecedentes, por ejemplo, en el debate Hardworking, y de una manera mucho más inmediata, más directa, es evidente el nivel de controversia y de contradicciones entre los distintos componentes de los tribunales y cortes constitucionales. Con este punto de partida yo quería señalar que en la tradición precisamente occidental también tenemos un espacio para los conceptos irreflexivos. Podríamos citar muchos autores, yo en particular me he referido en la ponencia a Merleau-Ponty, pero digamos, hay muchos argumentos para defender esta posición. De ahí que las teorías de la argumentación adoptadas por autores como Wroblewski,
Arnio, Alexi, identifican una doble exigencia en la justificación. Por un lado, la llamada interna y por otro, la llamada externa. Es decir, se trata de mirar no solamente los criterios de verdad, sino los criterios de coherencia que se plantean en una decisión judicial. De ahí que en la incorporación en conceptos como el activismo judicial o el margen de apreciación nacional en políticas legislativas y en decisiones como precisamente Artavia Murillo versus Costa Rica, respecto a la posibilidad de utilizar técnicas de fertilización in vitro, o podríamos citar otro ejemplo, cuando la Corte Constitucional colombiana interpreta el artículo 42 sobre el concepto de familia, en realidad se está asumiendo una serie de categorías relacionadas con la etiología del comportamiento, por citar un caso, donde podría esta ser de origen somático y los síntomas mentales simplemente serían epifenómenos o bien podrían ser fruto de la desintegración social. O asumiendo unos supuestos ontogenéticos evolucionistas, ellos serían consecuencia de la detención de un proceso o una regresión a una etapa anterior del desarrollo. Por supuesto, no somos ajenos al debate sobre la psicología del desarrollo, pero quiero dar cuenta, digamos, de ese componente marginal, difuso en toda decisión judicial. De manera general, como lo expresa, aplicado a la filosofía general Javier Zubiri, la crisis que a la nueva física se plantea no se trata ya de un problema interno de dicha ciencia, ni un problema de la lógica o teoría del conocimiento físico, se trata de un problema de la ontología de la naturaleza. En el caso del bioderecho, uno de los temas a debatir consiste en los criterios de la llamada construcción de principios en posturas como las siguientes. Un pequeño recuento que lo tomé basado, entre otros, en el debate entre Eccles y Popper. En primer lugar, tendríamos una visión materialista o fisicalista radical. Se trata de la opinión de que los procesos mentales no existen, es decir, podemos sostener que no hay mente, solo cuerpo. Popper, 1993. En ese orden de ideas, el carácter subjetivo y diría yo, de las decisiones judiciales o su componente subjetivo, denominadas qualias en la estructura de la cognición, desde la perspectiva de Rodolfo Ginás, se convierten en un problema empírico y por lo tanto ya no en un problema filosófico. Segunda posibilidad, el panpsiquismo, que lo encuentra uno, digamos, en teorías muy sofisticadas como la de Sheldrake de los campos de resonancia mórfica. Se retrotrae a los primeros presocráticos y Campanella. Estos consideran que la opinión que piensa de que toda materia posee un rasgo interior y consistente en una cualidad anímica o consciente, realmente hacen parte de una unidad. Tercera posibilidad, el epifenomenismo. Entiende los procesos físicos como causalmente pertinentes respecto de posteriores procesos físicos, mientras que los procesos mentales, aunque existan, son completamente irrelevantes causalmente. Desde la perspectiva de las qualias, es decir, de la percepción subjetiva del mundo, ellas no son componentes o productos necesarios de la función cerebral que ocasionalmente y si ocasionalmente lo fueran, serían esencialmente fugaces y poco confiables. Y la última posibilidad, por supuesto existen muchos más, pero hice un rastreo de las más relevantes, la teoría de la identidad o la teoría del estado central. Entre los procesos mentales y denominados procesos cerebrales existe una identidad como la que existe entre la estrella vespertina, este es un ejemplo muy bello, y la estrella matutina, que constituyen nombres alternativas de uno y el mismo planeta. En una de las versiones de la teoría de la identidad, debida a Schlick y Fley, los procesos mentales se consideran como cosas en sí mismas, conocidas por la familiaridad desde dentro, mientras que nuestras teorías acerca de nuestros procesos cerebrales, que conocemos desde la descripción teórica, vienen a describir las cosas desde afuera. Esto conlleva a recordar desde la filosofía del derecho que muchas de las decisiones en bioderecho presentan un constructo teórico. Se implican con el vasto avance de la aventura neurobiológica, con las dificultades tecnológicas con las que se enfrenta la investigación científica, ya que en ellas aparecen poderosas fuerzas centrífugas, estoy citando a Churchill, que la alejan y la llevan hacia distantes regiones críticas ricas en datos. Pero si deseamos llegar a alguna explicación, y aquí retomo el tema de la construcción por parte del juez, estas fuerzas exploratorias deben contrabalancearse con fuerzas que reencaminen los resultados hacia un marco conceptual común e integrador. Un poco la llamada que hacía la profesora al diálogo racional. Un enfoque que puede resultar útil es hacer amplias búsquedas que permitan discutir críticamente las ideas cruciales,
así no hayan sido confirmadas aún. Es muy interesante porque está abriendo la posibilidad a incorporar no solamente, digamos, lo que los viejos psicoanalistas llamaban lo real, ¿no? Lo real del síntoma, sino también toda la dimensión simbólica. Como el estado actual de la neurociencia es en gran parte preteórico, y esto lo cito del libro de Rodolfo Ginás como una provocación, subraya fuera de texto, existe una incómoda tensión entre los niveles de resolución cada vez más puntuales y la necesidad de mantener a la vista los contornos generales de los problemas. Los peligros que presenta una teorización pobre en datos por un lado, digamos sería un llamado a fortalecer la cultura ciudadana, pero plagada de grandiosidad teórica por otra, una advertencia a los académicos, se ven complementados con los que se presenta por un encaprichamiento por los hechos aislados que deja de lado las hipótesis verosímiles. En el campo jurídico, la pretensión de los jueces en la interpretación, ya sea asumida como teoría de la adjudicación o como teoría de la discrecionalidad, supone una pretensión de corrección. No olvidemos esto. En particular, en la obra de Dworkin, quien propone como arquetipo el juez Hércules. En él encontramos algunos de los presupuestos que no se hacen explícitos en la teoría del derecho. Respecto del margen de interpretación y sus posibles errores, cítese a Endicott, quien siguiendo a Simsbury propone reemplazar la concepción clásica de la vaguedad, fundada en un modelo que guarda sustento en la idea de límite, límite de la experiencia, límite del lenguaje, límite de la cognición, límite en la elaboración de una teoría de la justicia, por la que denomina un modelo de similitud de paradigmas. En nuestra fragmentada época actual, también existe en el trasfondo un debate sobre tradiciones, que van desde la idea de un elemento referencial del lenguaje, a veces acusado de ser un poco arcaico, sostenido por Mazzini, Finis, Vigo y otros, Barzotto en Brasil, etc., y autores quienes lo explican como una experiencia basada solamente en los consensos. Baste aquí citar el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos, que tiene el tema de los consensos como una de sus instancias de interpretación. Los primeros, quienes con base en el pensamiento lógico de George Kalinowski sostienen que la filosofía sin el rigor del pensamiento y el lenguaje, que solo encuentra en la lógica, se convertiría rápidamente en literatura. Literatura aquí sin prejuicio de su concepción más elevada y más importante. Con base en el anterior planteamiento, estos autores han intentado replantear algunos de los temas del naturalismo. Digamos, inclusive por fuera de la escuela conversábamos con el doctor acerca del tema de la prudencia, con el rigor metodológico que proviene de la contemporánea lógica formal y la metateoría de las ciencias. La Escuela del Nuevo Derecho Natural de Germán Grisés cuestiona la pertinencia de fundamentar los contenidos de la justicia en lo que denomina el profesor Mazzini la falacia procedimentalista. Adicionalmente, se pone de relieve la decisión que el neocontractualismo implica en las esferas de la vida de la persona, la cual se traduciría en una particular ordenación social fruto de la ubicación de las ideas del bien, asignándolas al ámbito privado y las concepciones sobre la justicia a la discusión pública, y que dejan entredicho la capacidad de motivación de esos consensos para que los ciudadanos actúen con honestidad. Pues bien, identificamos ya algunos de los elementos, como pueden ser qué concepción del lenguaje maneja el juez, la manera de comprender la corrección de las decisiones en el derecho, la ambigüedad en la decisión judicial y la estructuración de la vida que se deriva de la toma de estas decisiones. Lo que quiero decir es que no solamente hay efectos intrasistemáticos, ¿no?, en la propia lógica un poco cerrada, formalista, con la que fuimos educados muchos de nosotros, y que hay que exigirle al juez que tenga una visión que, digamos, tenga en cuenta la dinámica propia de ciertas comunidades. Al fin de explicar el modelo de la similitud, o sea, en esta concepción de la vaguedad del lenguaje, Endicott cita el siguiente pasaje del parágrafo 71 de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. ¿Cómo voy de tiempo, profesor? Muy bien. Frege compara el concepto con un área y dice: un área delimitada sin claridad no podría en absoluto llamarse un área. Esto probablemente quiere decir que no podríamos hacer nada con ella, pero carece de sentido decir, detente aquí aproximadamente. Imagínate que yo estuviera con otro en una plaza y dijese eso. Mientras lo hago, ni siquiera trazo un límite, sino que quizás hago con la mano un pasaje ostensivo, como si la mostrase en un punto indeterminado.
pasa mucho con los conceptos jurídicos, ¿no? Y justamente es así como se explica qué es un juego, la famosa noción de juegos en Wittgenstein, etc. Se dan ejemplos y se quiere que sean entendidos como en un cierto sentido. Así como el lucero vespertino, esto es casi poético, así como el lucero vespertino es el lucero matutino, ejemplo dialecto de Frege, involucra que las propiedades que caracterizan al primero son lógicamente diferentes de las que caracterizan al segundo. Las propiedades que caracterizan a lo fenoménico son lógicamente diferentes de las propiedades que caracterizan lo neurofisiológico. Más aún, ese tiene que ser el caso, porque una condición para que se puedan formular tales identidades es que exista al menos una propiedad fenoménica, no poseída por el proceso neurofisiológico. Si no fuera así, las identidades no podrían ni siquiera compararse. Cito a Broncano, 1995. Se recuerda entonces que el bioderecho y los supuestos involucrados en la arquitectura interpretativa de la decisión está llamado a incorporar los debates sobre la ciencia de la decisión propugnada por, entre otros, por Facundo Manes. La razón consiste en que la ciencia cognoscitiva, que se concentra en manera como ocurren las actividades mentales en el cerebro. De ahí que este marco de referencia permite incorporar datos empíricos que algún día pueden establecer las dimensiones fundamentales de la personalidad propuestas por Eysenck, muy conocidas por ustedes mejor que por mí, genotipo, fenotipo. Y ellas están vinculadas con las estructuras y funciones específicas del cerebro. Baste decir que la mayor parte de la investigación sobre el cerebro hasta la fecha se ha realizado en áreas como el cultivo de neuronas en el laboratorio, Anger, no voy a repetir toda la lista que tengo acá, 1990, lectura y lenguaje, Black-Slick, memoria, Hiltz, instrucciones genéticas, Anger, 1992, rasgos emergénicos, rasgos genéticos que tienden a no representarse en familias, etc. No voy como digo, a dar cuenta de todas, lo dejo para la ponencia, para la publicación de la ponencia, si esta es considerada. Pero esta referencia a la prueba empírica, es al punto al que quiero llegar, es como se sabe en sí misma un problema filosófico. En un texto ya de 1977, denominado El yo y su cerebro, Karl Popper junto con Eccles anuncian que el materialismo, diferenciándolo del fisicalismo, al que define con base en la expresión de Otto Neurath, relacionada con la idea de concebir a los hombres como máquinas, y a la consecuencia pregunta acerca de la explicación de la conciencia humana, como uno de los problemas más importantes de la filosofía, retomo, el materialismo se anunciaba, se supera a sí mismo. Sugiere Popper que la emergencia de niveles o de estratos jerárquicos y la de una interacción entre ellos depende de un indeterminismo fundamental en el universo físico. Cada nivel está abierto a influencias de niveles inferiores o superiores. El viejo debate, pues, de la relación entre naturaleza y cultura. Pero el tema del debate sobre el activismo judicial, en el que podríamos citar como ejemplo la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ubica en el mundo 3. Allí surgen las teorías de la justicia según Popper, repito, y en este caso en particular, por ejemplo, el tema de la constitución de una familia, y allí se sostiene que los que piensan que la mente es precisamente un producto causal de la materia autoorganizada, considerarían muy difícil tomar en este sentido la novena sinfonía, por no hablar de Otelo o de la teoría de la gravitación, ya que el mundo 3 es la posibilidad de aplicación del método de ensayo y eliminación de errores sin la violenta eliminación de nosotros mismos. Aquí ya hay un principio, por supuesto, bioético. En eso consiste el gran valor de la supervivencia de la mente y del mundo 3. Así, al predecir la emergencia de la mente y del mundo 3, la selección natural se supera a sí misma y a su carácter originalmente violento. Con la emergencia de este mundo, la selección ya no precisa ser violenta en el cuerpo, digámoslo. Podemos eliminar falsas teorías mediante crítica no violenta. La evolución cultural no violenta no es un mero sueño utópico, sino que es más bien el resultado posible de la emergencia de la mente por selección natural. Pero este supuesto involucra en sus antecedentes la crisis del positivismo, con su reduccionismo fáctico. Es susceptible de ser identificado, muchas gracias, en la evolución de algunas prácticas como la psicopatología. Aquí hago, digamos, un recuento de cómo viene la crisis del positivismo y, por ejemplo, en la psicopatología aparece la escuela de Walsburgo bajo la influencia del Husserl filosófico y aparece todo el tema de la hermenéutica. Es la imagen, el problema del sentido que el bioderecho, por supuesto, debe retomar. Este elemento filosófico en general y metodológico en particular se evidencia en la propuesta ya bastante conocida
irrebatida de la idea kelseniana de que por causa de la cientificidad positivista, la ciencia jurídica debería limitarse a concluir en forma deductiva, estructurando la decisión en el derecho como un silogismo y por ello ascribiéndose a la lógica asertórica, idea seguida, por ejemplo, por Popper y por Russman. En lo concerniente al círculo hermenéutico, involucrada en la argumentación jurídica, se pronuncia Otto Hoff respecto al imperativismo categórico como proceso de generalización. Gunther Scheid dio el paso decisivo cuando concibió la ética kantiana en tanto como ética de procedimiento y doctrina de justicia. En el comienzo no se encuentra un principio moral material, sino el procedimiento. Para que una decisión entonces sea consistente, la referencia a la naturaleza es un tópico que debe precisarse. Basta ilustrar lo planteado por el mismo Scheid en su llamado derecho natural concreto. El derecho no surge de una naturaleza considerada siempre igual, ni tampoco simplemente formulada en la ley, de manera abstracta y general. Estos son solo en cierta medida materiales en bruto, de los que en un acto de conformación procesal, la jurisprudencia y en general el obrar justo, de ahí tiene que salir el derecho concreto. Esta idea no es ni siquiera nueva, pero no se encontraba expresada conscientemente, sino desde la primera hermenéutica de Schleiermacher, en el sentido de considerar que en las ciencias comprensivas orientadas conforme al sentido, a diferencia de las orientadas en las ciencias causales explicativas, el esquema sujeto-objeto por principio carece de toda validez. Una comprensión semejante no es objetivable, pues el sentido no es ninguna sustancia, pero tampoco subjetiva, y quiero hacer hincapié sobre ese tema, sino tanto reflexiva como tradicional y situacionalmente orientada. Es más bien constantemente subjetiva, al mismo tiempo que objetiva. Todo intento de separar las ciencias comprensivas de la racionalidad, de la personalidad que comprende, está condenada al fracaso. Cita de Gadamer, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y procedo a la presentación del profesor Camilo Noguera Pardo, quien es candidato en bioética de la Universidad del Bosque de Colombia, estudiante del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura, también de Colombia, en su sede de Bogotá. Es magíster y especialista en docencia universitaria e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, también de Colombia, maestrando en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y tiene estudios mayores en filosofía, humanidades, ahora entiendo por qué es la referencia que hace el profesor, y literatura de la misma universidad. Es miembro del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, es profesor investigador universitario. Un dato adicional que me pasó el profesor Camilo es que él es representante de los posgrados en Humanidades y Ciencias Sociales de Colombia y es director de Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Camilo, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos ustedes y mis más sinceros agradecimientos a la universidad por acoger estos espacios de florecimiento académico que a la postre, y precisamente por eso, son espacios de florecimiento humano. Mis agradecimientos al profesor Eric, con quien trabajo en la Universidad Sergio Arboleda, y nuestro trabajo prueba que a veces las discrepancias epistemológicas no siempre llevan a las rupturas, como sucedió con Wagner y Nietzsche, sino que también pueden llevar a las convergencias, como se puede leer en la más bella correspondencia de Borges y Sabato. Y no quisiera empezar esta ponencia, que será una aproximación poética a la dimensión biojurídica, sin antes hacer una anotación que resalta precisamente la bella esencia de los biodiscursos, es decir, de la bioética, del bioderecho, de la biopolítica y hoy de la bioeconomía e incluso de la biofilosofía. Y es destacar que estos discursos jamás pueden olvidar su constitución pluridisciplinar, pluridiscursiva, es decir, el acogimiento de discursos diferentes y su no exclusión. Y he podido vivir esto con mi ingreso a la red,
puesto que mi asiento epistemológico, desde hace 10 años hasta acá, es un asiento neoaristotélico, amparado en cierto neotomismo canadiense de Lawrence Duan, discípulo directo de Tien Gilson, y del neoconservadurismo de St. Andrews, de Kirk y de muchos otros. Y destaco esto porque en nuestro país, curiosamente y contrario a lo que podría creerse, los discursos neoconservadores no encuentran acogida. Encuentran una exclusión y un dogmatismo mucho más violento por parte del relativismo del que podría pensarse de los discursos neoconservadores. De suerte que celebro que esta red permita la pervivencia de todos los discursos. Dicho esto, empiezo mi ponencia, la cual he intitulado Literatura, Cine y Bioderecho, Polifonía. El crítico literario y novelista ruso Vladimir Nabokov, en el prefacio a su curso de literatura europea, rememora una cita de Flaubert consignada en su correspondencia. La cita dice: «Qué sabios seríamos si solo conociéramos bien 5 o 6 libros». Entre las muchas cosas que Nabokov quiere rescatar de la frase, está el poder que tiene la obra de arte para cultivar nuestra sensibilidad moral y ampliar nuestra perspectiva del mundo. Para Nabokov, en sintonía con muchos teóricos de la filosofía del arte y el esteticismo, la obra de arte, esa que muchas veces abordamos como un divertimento frívolo y con una ligereza únicamente de entretenimiento sugestivo, en realidad tiene el poder de crear un mundo nuevo. Y nosotros tenemos la obligación o el privilegio de que una vez leamos y releamos la obra de arte y de haber sido enriquecidos por esta experiencia estética, podremos establecer las relaciones entre ese mundo imaginario y nuestro mundo. Y entonces podremos advertir la cantidad de atavivos y de rubores que moran en los lugares comunes y que antes para nosotros pasaban inadvertidos. No. Ay. Pasaban inadvertidos. De ahí que cobre vigencia un escolio del filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, el cual dice: la obra de arte es la victoria definitiva. Esta breve introducción para remarcar que esta ponencia, la cual hará un recorrido brevísimo por los movimientos poéticos del bioderecho, tiene como eje central el discurso estético y las pedagogías de la imaginación. Doy pues inicio a mi ponencia. Creo que prescindiré de la presentación porque me quita mucho tiempo. Si bien es cierto que la literatura y las artes han sido una fuente inagotable de educación ética y jurídica desde antiguo, la modernidad y su cientificismo exacerbado anublaron ese hecho. En un afán por entronar al método científico por sobre todos los demás saberes, se cercenó el diálogo interdisciplinar y relegaron las disciplinas humanísticas a la categoría de ornatos de segunda. Así las cosas, el metarrelato cientificista quiso imponer el paradigma de la certeza científica sobre el arquetipo de la verdad filosófica, tal y como lo han denunciado José Ortega y Gasset, Alasdair MacIntyre, Robert Spemann, Edith Stein y Zygmunt Bauman, entre tantos otros intelectuales de análoga índole. En suma, el cientificismo resultó en una equivocación cuyas consecuencias padecemos aún hoy. George Steiner, en su ensayo Humanidad y Capacidad Literaria, denuncia este malestar. Dice Steiner, comillas, en el 480 habríamos deseado conocer los pintores. Hoy, el sentimiento de fruición inspirada, de la mente entregada a un juego libre sin recelos, pertenecen al físico, al bioquímico y al matemático. Cierro comillas.
Sin embargo, con la fractura de los metarrelatos que trajo consigo la posmodernidad, se han levantado voces de innegable prestigio, las cuales insisten en el diálogo entre disciplinas y en la reivindicación de las humanidades y su enseñanza en la educación escolar y universitaria. Martha Nussbaum, Nuzio Ordine, George Steiner, Mario Vargas Llosa y Nicolás Gómez Dávila son algunos de los pensadores que se han pronunciado al respecto. En consecuencia, la polifonía discursiva ha empezado a ganar espacios en la academia, dando como resultado tendencias tan renombradas como el Law and Literature Movement, inspirado a su vez en el ensayo de John Wigmore, A List of Legal Novels. Este movimiento, cuyo centro de reflexión se enfoca en investigar y desarrollar las conexiones entre la literatura y el derecho, ha dado lugar a desarrollos teóricos sustanciales, tales como la obra de Ferruccio Pergolesi, el afamado ensayo Law and Literature del juez Benjamín Cardoso y los trabajos del suizo Hans Fer, del italiano Antonio Amato y del español Juan Osorio Morales, por contar los menos. Pero, además de los clásicos mencionados sobre la temática exclusiva de literatura y derecho, también han aparecido otras investigaciones capaces de ampliar el espectro interdisciplinar. Investigaciones dedicadas al análisis de los vínculos entre el cine y el derecho, la música y la religión y la antropología, la metafísica y la literatura y la ética, la literatura y la violencia, la literatura y el amor, la filosofía y el resentimiento, entre otros. A continuación, me detendré brevísimamente en algunos de estos fascinantes desarrollos. El sinfonismo de la fe o los vestigios de la trascendencia en Mozart, del teólogo erudito Hans Kuhn, revisa las formas en que la música y la religión son discursos capaces de difundir humanidad, pero al mismo tiempo de justificar la inhumanidad, al expresar nobilísimas sensibilidades o encaminar millones de personas hacia la guerra. Una historia natural del amor, de la doctora en filosofía de Cornell, Diane Ackerman, explora e ilumina las raíces históricas, culturales, religiosas y biológicas del amor. Desde relecturas escogidas de Stendhal, Proust y Freud, en correlación con el arte egipcio y la mitología griega, lo muestra. Yasuela, de Pilar Peirats-Lousen, es un trabajo único acerca del papel determinante del jazz en la obra Rayuela de Julio Cortázar. Peirats-Lousen muestra que la estructura narrativa de Rayuela sigue un esquema jazzístico, en tanto que afirma valores como la libertad y la espontaneidad, con sus solos que cosquillan en el alma del lector y sus aterciopelados o rotas voces que lo acompañan en el viaje de lectura. Y así, muchos otros autores realizan la polifonía epistemológica en niveles de preclara genialidad, como es el caso de Mijaíl Bajtín y la polifonía literaria, de Hans Blumenberg y su propuesta metaforológica, de Juan Carmelich y su trilogía sobre la finitud, de Todorov y su moral literaria, o de Paul Riquel y su metáfora de lo vivo. Empero, serán tres pensadores los que, a mi juicio, cumplen la polifonía en todo su esplendor. Estos son el filósofo Walter Benjamin, el crítico, historiador y filósofo francés René Girard y la filósofa norteamericana ganadora del Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, Martha Nussbaum. Walter Benjamin analiza en diversos pasajes de su obra la expresión del espíritu en la modernidad, desde el desarrollo del arte y sus mutaciones. Por eso, sus caviles redescubren la poesía de Baudelaire, la narrativa de Poe y de Victor Hugo y el poder expresivo del cine, logrando una convergencia de manifiesta lucidez y elevada complejidad. René Girard, en textos como Mentira romántica y verdad novelesca, La violencia de lo sagrado y El chivo expiatorio, penetra en las causas de la violencia y en las motivaciones del deseo, desde la lectura juiciosa de la literatura caballeresca española, la literatura de Shakespeare, la literatura francesa del romanticismo tardío, la literatura existencialista rusa y la hermenéutica bíblica.
Finalmente, Martha Nussbaum, en obras como Justicia Poética, El conocimiento del amor y Paisajes del pensamiento, logra magníficamente conectar la música, la literatura y la filosofía y presentarlas polifónicamente, esto es, como un todo armónico compuesto por distintas voces. Desde la música de Mahler, la poética de Whitman y la prosa de Dante, de Bront, de Dickens y de Joyce, en correlación con la filosofía de Aristóteles y el estoicismo, Nussbaum prueba que el cultivo de la sensibilidad moral es la condición de posibilidad de la teoría política, de la ética y de la teoría jurídica, y yo añadiría que de la bioética y del bioderecho también. Con esto, desmitifica la escisión entre razón y emoción, revelando que las emociones tienen cargas cognitivas, por lo que no son simples chispazos neuronales, o movimientos irracionales, o energías irreflexivas, que manejan a la persona sin estar vinculadas a las formas en que ésta percibe o concibe el mundo. En suma, tesis doctorales, tesis de maestría, libros y artículos científicos en abundancia corroboran la seriedad de la investigación que actualmente se adelanta sobre estas relaciones interdisciplinares. Así las cosas, en esta ocasión quisiera tratar de establecer una breve polifonía entre literatura, cine y bioderecho. De ahí que esta ponencia sea una exploración biojurídica de puntuales novelas del siglo XX y escogidos largometrajes del siglo XXI. Una suerte de Bioloan Narrative Movement. Por eso, las dos líneas centrales de este trabajo pueden resumirse del siguiente modo. Primero, haré perceptible la tesis de que la literatura y el cine anticipan realidades humanas sobre las que el bioderecho tendrá que pronunciarse y, precisamente por eso, problematizan y enriquecen la esfera de lo biojurídico. Segundo, mostraré que las normativas y su posterior legalización tienen incidencia directa en la construcción del repertorio axiológico de una sociedad, de lo que se deduce que toda normativización conlleva implicaciones morales, capaces de modular el carácter axiológico de un pueblo. Dicho de otro modo, dependiendo cómo sean las normativas, las emociones y deseos humanos podrán florecer o mutilarse, pudiendo existir un rebrote de humanidad o, por el contrario, un cercenamiento de la misma. Para tales efectos, y por razones de tiempo, únicamente analizaré 2 obras cinematográficas y una obra literaria. De la literatura, investigaré la novela de ciencia ficción Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick. Y del cine serán abordadas la adaptación cinematográfica de la novela de Dave Eggers, llevada al cine como El Círculo, y el largometraje Her, escrita y dirigida por Spike Jonze, cuyo guión mereció el Oscar en el 2014. Algunas de las problemáticas biojurídicas que revisaré en las obras de ficción elegidas son consecuencias de las biotecnologías respecto de los límites entre la vida privada y la esfera pública, entre la seguridad y la intimidad, entre el amor humano y el amor cibernético, entre los animales naturales y los animales artificiales, entre la salud de los estados de ánimo programados y los estados de ánimo no programados, citando correlaciones con la realidad. La metodología para el estudio será la siguiente: una breve sinopsis de la obra en cuestión, una correlación con situaciones de la realidad, una identificación de sus problemáticas biojurídicas y una hipótesis sobre sus posibles consecuencias de normatividad. La primera película es El Círculo. Por tiempo solo analizaré 2 porque me quedan 5 minutos. La sinopsis de la película. May Howland es una joven prodigio que ha sido contratada por la compañía de internet más prestigiosa del mundo, llamada El Círculo. El presidente de la compañía es Simon Bailey. Esta compañía desarrolla biotecnologías mejoradas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e incluso de cámaras de seguridad. En resumen, fomentan un arquetipo tecnológico capaz de vigilar y hacer público todo resquicio de la vida privada de las personas. Las razones que la compañía alega para fabricar este dispositivo, que es una cámara que el individuo lleva consigo las 24 horas, son la seguridad que brindará entre los ciudadanos, la facilitación de los deberes diarios y la satisfacción de los deseos de sus clientes. Sin embargo, esta biotecnología resulta invasiva para algunos personajes de la película, hasta el punto de que uno de ellos muere, tratando de salvaguardar su privacidad del dispositivo que lo persigue. El dispositivo graba su muerte, la cual es vista por miles de personas conectadas a la red. Correlaciones con la realidad.
están las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Las aplicaciones de los dispositivos móviles, tales como rastreo, ubicación y monitoreo en tiempo real. Aplicaciones como Skype, Google Talk o Viber. Videovigilancia urbana, rastreo satelital e incluso plataformas de intervención telefónica. Problemática biojurídica general, consecuencias de las biotecnologías en la esfera de la vida privada y de la vida íntima. El dispositivo del círculo se ampara de cierto modo en el derecho a la información. En nombre de informar a la comunidad de la red, el dispositivo graba y transmite el rostro de un hombre muerto, pero también podría haber transmitido el de un niño hambriento, el de una madre ultrajada, el de un tetrapléjico en sesión de rehabilitación. Y todo ello sin pagar un céntimo al modelo y sin aceptar la más mínima responsabilidad por las consecuencias de tal divulgación pública. Problemáticas biojurídicas específicas. ¿Quién podría, contra esta poderosa maquinaria de la información biotecnológica, defender hoy el derecho de los caídos en los accidentes o en las guerras, a quienes nadie ha pedido permiso para ser filmados o fotografiados, el derecho a no convertirse en información o en espectáculo? ¿Puede un dispositivo biotecnológico, invocando el avance de la biotecnología, la tecnofilia o incluso las demandas de seguridad de Estado, intervenir conversaciones telefónicas privadas e interceptar cartas de amor y correspondencias de todo tipo y convertirlas en mercancía legalizada? ¿Cuáles son los límites normativos de las biotecnologías para la vida privada? ¿Quién establece la normatividad biotecnológica respecto del derecho a la privacidad, mal llamado derecho a la intimidad, tal y como lo testiga José Luis Pardo en su tesis doctoral? ¿Es suficiente el libre consentimiento para asaltar la propia privacidad mediante un dispositivo biotecnológico? Consecuencias según la normativa. Si no se normativizan estas problemáticas, algunas de las consecuencias más directas serán la ceguera moral, la mercantilización de la privacidad y de la esfera de la intimidad, la desnaturalización de la privacidad y licuación de la intimidad. Si se establecen límites normativos a los avances biotecnológicos, algunas podrían ser la conservación de la privacidad, la normativización de la privacidad, la no mercantilización de la privacidad, la no licuefacción de la privacidad. Creo que no alcanzo por tiempo a ninguna de las otras dos, luego voy a dar cierre. Otras novelas, para hacer simplemente una mención, como Esa horrible fortaleza, del profesor de literatura de Oxford, C.S. Lewis, plantea cómo las formas de domesticación tecnocrática quieren hacer bambolear la educación clásica y su humanismo literario. Para Lewis, el ascenso de la pragmatometría y la tecnocracia amenazan la esencia primordial de lo que significa ser un hombre, en tanto habitante de la lengua de comunidad de hablantes y en tanto forjador y fruto de ficciones compartidas. El mundo feliz, de Huxley, demanda preguntas éticas, bioéticas y biojurídicas acerca de la clonación, la eugenesia y la normativización distópica del hedonismo y consumismo tecnológicos. 1984 de George Orwell plantea algunas de las consecuencias de las biotecnologías en la desnaturalización del lenguaje humano y su reemplazo por neolenguas, cargadas de intenciones políticas, tal y como hoy ocurre con los proyectos de ley que se tramitan en Francia para prohibir el uso de la palabra mademoiselle, por citar solo un ejemplo. En fin, espero haber recordado en este breve tiempo que el análisis de la ficción excede al adorno. La obra de arte se convierte en un instrumento pedagógico de ilustración, capaz de suministrar lúcidos vaticinios sobre la realidad y precisamente por eso, de enseñar caminos de aprendizaje y enriquecer la reflexión teórica no solo del bioderecho y de la bioética, sino también y además de la ética, de la metafísica, de la teoría del conocimiento, de la axiología, de la filosofía de la mente, de la filosofía de la educación, de la filosofía del arte, de la antropología y de la sociología. Los discursos estéticos o pedagogías de la imaginación, como los nombré al principio de mi ponencia, son más que pasatiempos. Son en realidad experiencias refulgentes de elevación humana. Ya lo decía el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila: de la experiencia estética se regresa como del atisbo de huellas luminosas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo. Agradecerle a los tres ponentes, estuvieron en tiempo. Muy bien. Nos ha llegado del auditorio 4 preguntas, 2 para la profesora Gabriela
que vamos a responder en su orden, una para el profesor Alejandro y otra para el profesor Camilo. Entonces, bien. Procedemos. Bueno, la primera pregunta dice así: ¿podemos afirmar que la religión es sinónimo de ignorancia en los países tercermundistas? No, en lo absoluto. Una distinción conceptual fundamental es que yo no hablé de religión, sino de fundamentalismos religiosos y neointegrismos religiosos, que son movimientos políticos, ¿verdad? Fundamentalmente movimientos políticos. Y también dije que la propuesta no tiene que ver con una exclusión de las diferentes posturas que una persona pueda tener en virtud de sus creencias religiosas, sino de que la participación de todas las personas en el debate público debe cumplir con unas reglas fundamentales del debate, que es dar y ofrecer razones. En el momento en que alguien ofrece un dogma y no un argumento, se clausura el debate, porque un dogma no puede ser debatido, se acepta o se rechaza y punto. Lo que sí es un signo que tiene que ver con una ignorancia social y económicamente construida en los países, yo no digo tercermundistas, sino países empobrecidos a causa de las relaciones de desigualdad entre las naciones y del colonialismo del que casi todas las personas que están en este auditorio somos producto histórico. Lo que sí es que le podríamos llamar ignorancia, pero producida, es el movimiento de los alt facts, ¿verdad? De las verdades alternativas, que crece como la espuma. Y luego la otra pregunta tiene que ver con el doctor, porque me preguntan a mí cuál es la filosofía y premisas de la vida sabrosa, pero el autor de esa teoría está aquí a mi lado. Yo nada más soy la presidenta del club de fans, pero solamente eso. Y esta, ok. ¿Cuáles serían las diferencias entre fundamentalismo y neointegrismo? Si no me dio tiempo de profundizar en eso. El neointegrismo, que es específicamente católico, en el discurso público no acude para fundamentar sus posiciones al libro sagrado, que es llamado la Biblia, sino que construye otra forma de retórica que utiliza elementos de discursos filosóficos, políticos, jurídicos, científicos. Sin embargo, los construye para poder darle validez a la posición moral religiosa, ¿verdad? Es un discurso más difícil de identificar, pero sí es identificable y es mucho más, digamos, recorre espacios más rápidamente que el discurso fundamentalista, porque el discurso fundamentalista sí acude al libro sagrado. En el caso del fundamentalismo de corte protestante, pues sigue siendo digamos, otra versión de la Biblia, que no es exactamente la misma que se utiliza en el catolicismo, y se acude a ese libro como autoridad, un libro que tiene un rango jerárquico superior incluso a la Constitución y las leyes, ¿verdad? Y lo que se dice desde el fundamentalismo religioso es que el ordenamiento jurídico debe someterse de alguna manera a lo que dicta el discurso sagrado o el libro sagrado. Eso sería. Muchas gracias por la pregunta. Aquí se firma como Fátima, si entiendo bien. Yo le pediría al doctor Obando un plazo prudente de 20 años para responder la pregunta. Porque la pregunta es la siguiente: considerando el lenguaje como mediación a la realidad, textualmente, ¿influye de qué manera el discurso en tanto a las ciencias biomédicas y a la biotecnología, no solo en las sentencias, también en la construcción del conocimiento, tanto en ciencias sociales como biológicas? Yo le digo, ¿no tiene otra preguntita más fácil? Pero tratemos de dar un pequeño contexto. Por supuesto, la respuesta no la tengo, ¿no? Digamos, en la tradición respecto del conocimiento de la ontología, ya sea esta ontología metafísica o ontología biológica, pues hay enfrentamientos entre distintas escuelas, que era un poco lo que señalaba yo al principio. Esta dispersión epistemológica. De un lado existe una tradición que se llamó realismo, muy cuestionada, muy, digamos, sometida a crítica, como todas las tradiciones, y eso en sí mismo no está mal. Y, digamos, los hijos de la hermenéutica. Seguramente estoy cometiendo un reduccionismo, ¿no? Heidegger, Schleiermacher, hoy tenemos a Francesco Viola, bueno, muchos de los hermenéuticos.
Entonces, lo que yo trato de identificar en esta disputa es, por un lado, la reivindicación del objetivismo, digamos, en los hijos del realismo, por llamarlo de alguna manera, pero también una necesidad de que esa objetividad contenga lo subjetivo. ¿Sí? O sea, que no sea una anulación de la subjetividad, que a veces sí puede pasar en los extremismos tanto de derecha como de izquierda. La hermenéutica nos puede aportar, de hecho nos aporta la necesidad de justificar los supuestos, las inferencias de nuestros discursos, y eso desde el punto de vista político yo creo que es bastante democrático, ¿no? Clarificar las líneas de argumentación, clarificar los supuestos, clarificar las escuelas, hacer una especie de rectificación subjetiva en el debate público. Y por supuesto, mirar entonces cómo se estructuran temas ya propiamente la filosofía del derecho y del bioderecho, como sería el tema de los fines de la acción, que ustedes saben que no solamente ha sido, digamos, es un aporte de los aristotélicos, neoaristotélicos, sino que, por ejemplo, en derecho penal, Hans Belzel fue el gran padre del finalismo, y la discusión acerca de estándares racionales en la toma de decisiones, ¿no? Que es un tema, digamos, de la filosofía en general. Me quedan 19 años, ¿cuántos días? Bueno, muchas gracias. ¿Tiene tema para los próximos 5 siglos? 19 seminarios internacionales de bioderecho. Bueno, me preguntan cuál es el impacto o la afectación de anular las humanidades o de disminuirlas en el bachillerato respecto de los científicos en potencia o la práctica científica. Yo solo citaré 3, pero hay muchísimas más. Una de ellas la exhibe Howard Gardner, director del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, y afirma él, pues ustedes saben que tiene una formación artística muy sólida desde la cual desarrolla sus inteligencias múltiples, que al no tener un contacto temprano y permanente con las humanidades, el sujeto es disminuido, en este caso el científico en potencia es disminuido en su inteligencia interpersonal, en su inteligencia intrapersonal, en su inteligencia artística y en su inteligencia lingüística. Es decir, 4 dimensiones de la inteligencia se perdería quien no tiene un contacto directo y permanente con las humanidades. La segunda la exhibe Martha Nussbaum, la plantea muy bien, y es que hay un cercenamiento de lo que se denomina la imaginación narrativa. Y esto en biomedicina, por ejemplo, es supremamente importante. Lo desarrolla, por ejemplo, Carol Gilligan y su ética del cuidado, Donell Norris y su perfeccionamiento de la ética del cuidado. Pero también la filosofía desde Levinas hasta Melich. Y es que no tiene la capacidad de imaginarse y sentir como un dolor ajeno propio. Es lo que se denomina la imaginación narrativa. Ponerse en el lugar de quien sufre. La literatura y la música nos permiten imaginarnos esos relatos y facilitan ese proceso. Y la tercera es indudable, y es que afectan el desarrollo del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico debe monitorear no solo la actividad científica, sino todas las actividades humanas, ¿no? La crítica en su más amplio sentido. Eso por mencionar solo 3. ¿Otra? ¿Usted considera que en la construcción del pensamiento bioético y biopolítico se pondera el pensamiento jurídico sobre, por ejemplo, la poética o la estética? Definitivamente. Sí, eso es evidente, pero también debo anotar, como lo mencionaba brevemente en la ponencia, que esto está empezando a cambiar, afortunadamente, con la fractura de los metarrelatos. Se ha, digamos, redignificado el lugar de las pedagogías estéticas y su impacto directo en la sensibilidad moral. Y espero que continúe así. Muchas gracias, Camilo, Alejandro, Gabriela. Antes de hacer el cierre de esta sesión y entregarle los debidos reconocimientos, estoy recordando una frase de mi señor padre, que él siempre decía cuando estábamos en estos espacios: hombre, yo sin hablar no me quedo. ¿Sí? Y entonces yo sin preguntar no me quiero quedar. Y tengo una pregunta a propósito de lo que he escuchado, no solamente en esta sesión, sino en la sesión anterior. Y sé que es un tema que tendremos que seguir conversando en la red de bioderecho. La cuestión es hasta qué punto los biodiscursos pueden convertirse en dogmatismo. Y eso va más directamente contigo,
Gabriela, que hablaste del fundamentalismo y todo lo demás. Porque hay una cosa radical que dijiste, y es que los fundamentalismos de alguna manera se oponen a los derechos humanos. Entonces, ahí habría que pensarse estos biodiscursos, cómo se integran en el dogmatismo. Bueno, brevemente, porque me imagino que tenemos que seguir con la agenda. Cualquier campo de trabajo, de acción humana, corre el riesgo de derivar en un autoritarismo, en un dogmatismo, si no incluye dentro de sus principios de trabajo un compromiso con la democratización de la toma de decisiones, ¿verdad? Y por supuesto, cuando estamos en un espacio donde además tenemos como parte de nuestras tareas una deriva normativa de orientación de la toma de decisiones o de establecimiento de parámetros sobre lo que es correcto o es incorrecto, pues por supuesto que también tenemos ese riesgo, y entonces un compromiso fundamental para evitar que suceda es el de la continua autocrítica y del diálogo interdisciplinario. Ahora, lo que sí no dije en la presentación es que ya hay, por lo menos en Centroamérica, y los tengo bien enumerados, grupos que se autodenominan grupos de expertos en bioética, y algunos tienen formación en bioética en efecto, que sí están absolutamente comprometidos con una agenda, ya sea neointegrista o fundamentalista. Y cierro con este ejemplo, uno de sus grupos que se llama Asociación Costarricense de Bioética, que es coordinado por una abogada que se llama Alexandra Loriabeche, que es un grupo de corte neointegrista. Es un tipo de organización semifantasma, porque solo surge cuando van a hacer actividades públicas donde van a invitar líderes de opinión que son neointegristas. La última que hicieron fue una actividad donde invitaron a un profesor de la Universidad de Navarra que se llama, es médico, Joaquín de Irala, y que establece que la homosexualidad sí es una enfermedad, y que no solo es una enfermedad, sino que se puede curar. Entonces, hicieron una convocatoria pública desde esta asociación fantasma que les digo, que desaparece después de que generan estas actividades. Invitaron al médico, lo llevaron a Costa Rica, y cuando se armó un movimiento de protesta en torno a este discurso que iba a dar este señor, dijo que se sentía violentado en su libertad de expresión, y eso es un error, porque él podía decir lo que él quisiera, pero tiene que asumir las consecuencias de emitir un discurso de ese tipo, que es, bueno, ofender a un grupo que quería ir a reclamar, ¿verdad? Y dijo, bueno, que eso nunca le había pasado en ningún otro país, entonces creo que eso es una buena señal, digamos, de democratización del espacio público en Costa Rica, o de resistencia por lo menos. Entonces sí hay un riesgo, están pasando cosas importantes, pero no significa que podamos decir que solo le pasan a otros, sino que tenemos que estar atentos para que no nos pase a nosotros también.